Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 1. Hijos del Reino. Capítulo 38. Jesús en Betania. Su entrada triunfal en Jerusalén. La higuera marchita. Al mediodía, tras haber almorzado en casa de Zaqueo, partieron Jesús y sus discípulos de Jericó en dirección a Betania, y demoraron toda la tarde en llegar hasta allá, mientras que el resto de la muchedumbre se dirigió para Jerusalén a fin de limpiarse ceremonialmente y poder así celebrar la Pascua de forma limpia y acepta. Muchos en la ciudad comenzaron a preguntarse si Jesús acudiría allí para la celebración, aún en vista de que los religiosos procuraban darle muerte, y así decían entre sí: ¿se presentará Jesús en público una vez más? ¿Qué opinan ustedes? Entretanto, Jesús y los suyos llegaron a Betania ya entrada la noche del viernes, que según el calendario lunar judío era el comienzo del día sábado 8 de Nisán, y se alojaron en la casa de Lázaro a fin de pasar allí la noche. Y esto fue para no hacer tropezar a los judíos, puesto que la ley prohibía viajar a cualquier lugar en día de sábado. A la mañana siguiente, Jesús procedió a fortalecer la fe de Lázaro, de sus hermanas Marta y María, junto a todos los presentes y los apóstoles, pues ejercían fe en Jesús, para prepararlos para soportar con inquebrantable integridad todo lo que había de suceder. Al caer la tarde, ya muchos en Betania habían oído respecto a la llegada de Jesús a la localidad, por lo que cierto Simón, que fue tiempo atrás leproso, pero llegó a ser sanado por Jesús, y de hecho ejercía fe en él, lo invitó junto a sus acompañantes a cenar en su casa. Marta y María se hallaban entre las convidadas, y mientras Marta se hallaba ocupada ministrando a los invitados y colaborando con Simón y sus ayudantes en lo referente a la cena, María se hallaba absorta escuchando a Jesús hablar respecto a su inminente muerte y resurrección. Entonces procedió a abrir una cajita o frasco pequeño de alabastro que contenía aceite perfumado, nardo genuino de muy elevado coste, de hecho, del salario de un año de trabajo. Y comenzó a derramarlo sobre la cabeza y los pies de Jesús, y a enjugar los pies con sus cabellos. Así, la fragancia aromática llenó toda la casa. Los discípulos, en vez de regocijarse por esta noble acción de María, comenzaron a preguntar con enojo: ¿para qué este desperdicio? Entonces, Judas Iscariote, puesto que era ladrón y robaba el dinero de la caja que los discípulos solían llenar para el sustento de Jesús y los más necesitados, preguntó con gran hipocresía: ¿por qué no se vendió este aceite perfumado por 300 denarios y se dio a los pobres? Jesús, al oír todo esto, defendió a María y ordenó así a sus apóstoles: déjenla. ¿Por qué tratan de causarle molestia? Excelente obra ha hecho ella para conmigo, porque siempre tienen a los pobres con ustedes, y cuando quieran pueden hacerles bien, pero a mí no siempre me tienen. Ella hizo lo que pudo, se anticipó a ponerme aceite perfumado sobre el cuerpo en vista del entierro. En verdad les digo, donde quiera que se prediquen las buenas nuevas en todo el mundo, lo que hizo esta mujer también se contará para recuerdo de ella. Los religiosos se enteraron de que Jesús se hallaba en Betania y que muchos estaban poniendo fe en él y en Lázaro, a quien veían resucitado de entre los muertos, y se resolvieron con más ahínco que nunca en dar muerte a ambos. A la mañana siguiente del día domingo, Jesús y sus discípulos salieron de Betania y subieron por el monte de los Olivos camino a Jerusalén. Al poco tiempo se acercaron a Betfagé,
en el mismo monte de los Olivos. Y Jesús, por Espíritu Santo, dijo a 2 de sus discípulos, a Juan el apóstol y a Urbano: Pónganse en camino a la aldea que está a su vista, y enseguida hallarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, tienen que decir: el Señor los necesita. Con eso Él los enviará inmediatamente. Esto en verdad se lo dijo para que se cumpliera la palabra de Jehová que se habló por boca de Zacarías el profeta cuando escribió: Ponte muy gozosa, oh hija de Sión, grita en triunfo, oh hija de Jerusalén. Mira, tu rey mismo viene a ti. Es justo, sí, salvado, humilde, y cabalga sobre un asno, aún sobre un animal plenamente desarrollado, hijo de un asna. Además, justamente quienes eran dueños del asna y del pollino también eran discípulos de Cristo y ejercían fe en él, y eran parientes lejanos tanto de Urbano como de Jesús, pues tenían antepasados en común con ellos desde los días de Matán y Matat, y ellos mismos no se fueron de Betfagé en aquellos tiempos, a excepción de Matán y Matat y sus familias directas que sí se mudaron de allí. Y cuando los 2 discípulos entraron en Betfagé y se apoderaron del pollino y del asna, sus dueños alcanzaron a verlos y les preguntaron: ¿Qué están haciendo? Estos le respondieron: El Señor los necesita. Con eso los enviaron de inmediato y se pusieron a acompañarlos. Entonces Juan colocó su prenda de vestir exterior sobre el pollino, y Urbano puso la suya sobre el asna, y el Señor se sentó sobre el pollino. Y mientras Jesús cabalgaba hacia Jerusalén, la muchedumbre que lo observaba comenzó a aumentar muchísimo en gran número. Y muchos tendieron sus prendas de vestir exteriores a lo largo del camino, y otros más ramas de palmera, para que Jesús pasara sobre ellas con el pollino. Y creyendo que Jesús aceptaría al fin la dignidad de rey sobre todo Israel en Jerusalén, y acabaría con el yugo romano de una vez por todas, exclamaron con voz fuerte: Bendito es el que viene como rey en el nombre de Jehová, paz en el cielo y gloria en los lugares más altos. Algunos fariseos que se hallaban entre la multitud se molestaron indignados y se quejaron así a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les respondió así: Les digo, si estos permanecieran callados, las piedras clamarían. Al acercarse Jesús a Jerusalén, vio la ciudad y empezó a llorar por ella, diciendo: Si tú, aun tú, hubieras discernido en este día las cosas que tienen que ver con la paz, pero ahora han sido escondidas de tus ojos. Tus enemigos edificarán en derredor de ti una fortificación de estacas puntiagudas y te rodearán, y te afligirán de todos lados, y te arrojarán al suelo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Esto en verdad lo profetizó Cristo respecto a la futura destrucción de Jerusalén a manos de los romanos como castigo por el juicio divino. Como muchos de la muchedumbre vieron a Lázaro resucitar de entre los muertos, seguían contando a los demás ese milagro, y muchos otros más comenzaron a ejercer fe en él. Y cuando el Señor entró en Jerusalén, toda la ciudad se puso en conmoción y la gente comenzó a preguntar: ¿Quién es este? Otros decían: Este es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Al contemplar todo esto y ver cómo no lograban su objetivo aún de arrestar a Jesús y darle muerte, los fariseos se lamentaron diciendo: Miren, el mundo se ha ido tras él. Jesús, tal como era su costumbre, se dirigió al templo a enseñar a las muchedumbres.
y sus apóstoles estaban todos con él. Allí se le acercaron ciegos y cojos, y él los curó a todos ellos. Cuando los perversos sacerdotes principales y escribas veían todo esto, y hasta oían a los muchachos clamar: «¡Salva, rogamos, al hijo de David!», se encolerizaban amargamente y protestaron a Jesús con estas palabras: «¿Oyes lo que estos están diciendo?». Jesús les respondió: «Sí, ¿nunca leyeron esto? De la boca de los pequeñuelos y de los lactantes has proporcionado alabanza». Y Jesús continuó enseñando a la gente hasta bien entrada la tarde. Después, él y los 12 se dirigieron de regreso a Betania, a la casa de Lázaro, mientras Urbano llevó de regreso el asna y su pollino a sus dueños. Y en Betania pasaban la noche porque aún no había llegado el tiempo señalado para que el Cristo fuese cortado. Y Urbano, desde hacía ya bastante tiempo, se alojaba en la casa de cierta discípula de Cristo que ejercía fe en él, viuda como era, de nombre María, y su hijo se llamaba Juan Marcos. Y fue en aquella casa que el Señor celebró su última Pascua con sus apóstoles, pues en ocasiones anteriores solían celebrarla en los hogares de otros discípulos fieles. Y en aquella gran casa moraban otros muchos discípulos y discípulas más, puesto que la hermana era adinerada y los acogía en protección a ellos por temor a los judíos. Y allí pasaron la noche. Temprano por la mañana del día lunes, emprendieron de nuevo su regreso a Jerusalén. Durante el camino, Jesús sintió hambre, y como quería comer, se acercó a una higuera que sólo tenía hojas y no higos. Cuando se dio cuenta de ello, maldijo al árbol diciendo: «Nunca jamás coma ya nadie fruto de ti». Y siguieron adelante hasta alcanzar la ciudad y adentrarse en el templo. Allí echó fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas. Hasta obstaculizó a aquellos que portaban los utensilios del templo. Con estas palabras los condenó: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho una cueva de salteadores. Jesús les dijo esto porque sabían que aquellos comerciantes se aprovechaban de los sacrificios que ofrecía la gente a costa de precios desorbitados y abusivos. Pero cuando los sacerdotes principales, los escribas y otros miembros prominentes del pueblo oyeron acerca de las cosas que Jesús hizo, buscaron ansiosamente la forma de matarlo, pero no se atrevían a echarle mano por temor a la muchedumbre. Y el templo estaba lleno de judíos y prosélitos procedentes de Israel y de otras partes del Imperio romano, así como de todos los discípulos de Cristo y personas que comenzaron a ejercer fe en él. Algunos prosélitos se acercaron al apóstol Felipe solicitando ver a Jesús. Entonces éste le consultó a Andrés para ver si eso era posible. Además, Jesús aún se hallaba en la zona del templo donde hasta los gentiles podían verlo de lejos, es decir, a la entrada del Sorej, y allí se puso a enseñar diciendo: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Muy verdaderamente les digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, permanece un solo grano, pero si muere, entonces lleva mucho fruto. El que tiene afecto a su alma la destruye, pero el que odia su alma en este mundo la resguardará para vida eterna. Si alguien quiere ministrarme, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi ministro. Si alguien quiere ministrarme, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está perturbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No obstante, por esto he venido a esta hora».
y mirando al cielo exclamó: Padre, glorifica tu nombre. Entonces, desde los cielos se oyó una voz poderosa procedente de Jehová que proclamó: Lo glorifiqué y también lo glorificaré de nuevo. La muchedumbre que estaba allí presente quedó perpleja y algunos empezaron a decir que había tronado, pero otros: un ángel le ha hablado. Y comenzaron a inclinarse rostro a tierra y a orar a Jehová. Pero los apóstoles le preguntaron a Jesús: Señor, ¿no es esta la tercera vez que nuestro Padre Jehová te ha hablado? ¿De modo que hasta esta vez todos nosotros lo hemos escuchado? En respuesta, Jesús dijo: Esta voz ha ocurrido, no por mí, sino por ustedes. Ahora se somete a juicio a este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Y sin embargo, yo, si soy alzado de la tierra, atraeré a mí a hombres de toda clase. Esto realmente lo decía para significar qué clase de muerte estaba para morir. Por lo tanto, la muchedumbre le contestó: Nosotros oímos de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo es que dices tú que el Hijo del Hombre tiene que ser alzado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les contestó: La luz estará entre ustedes un poco de tiempo todavía. Anden mientras tienen luz, para que la oscuridad no los subyugue, y el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, ejerzan fe en la luz, para que lleguen a ser hijos de la luz. Jesús habló estas cosas y se fue y se escondió de ellos. Pero aunque había ejecutado tantas señales delante de ellos, no ponían fe en él, de modo que se cumplió la palabra de Isaías el profeta, que él dijo: Jehová, ¿quién ha puesto fe en la cosa oída por nosotros? Y en cuanto al brazo de Jehová, ¿a quién ha sido revelado? La razón por la cual no podían creer es que otra vez dijo Isaías: Él les ha cegado los ojos y ha hecho duro su corazón, para que no vean con los ojos y capten la idea con su corazón, y se vuelvan y yo los sane. Isaías dijo estas cosas porque vio su gloria y habló de él. Con todo, hasta de los gobernantes muchos realmente pusieron fe en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban la gloria de los hombres más que la misma gloria de Dios. En privado Jesús dijo a sus apóstoles: El que pone fe en mí, no pone fe en mí solamente, sino también en el que me ha enviado. Y el que me contempla, contempla también al que me ha enviado. Yo he venido como luz al mundo, para que todo el que pone fe en mí no permanezca en la oscuridad. Pero si alguien oye mis dichos y no los guarda, yo no lo juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desatiende y no recibe mis dichos, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado es lo que lo juzgará en el último día, porque no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo, que me ha enviado, me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. También sé que su mandamiento significa vida eterna. Por lo tanto, las cosas que hablo, así como el Padre me las ha dicho, así las hablo. Y cuando estaba anocheciendo, Jesús y los 12 partieron de Jerusalén en dirección a Betania. A la mañana siguiente regresaron nuevamente para Jerusalén por el mismo camino que el día anterior. Entonces Pedro observó la higuera que el Señor maldijo y exclamó: «Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha marchitado». Jesús le respondió a oídos de los 12: «En verdad les digo, si solo tienen fe y no dudan, no solo harán lo que yo hice a la higuera, sino que también si dijeran a esta montaña:
sea alzada y arrojada al mar, sucederá. Y todas las cosas que pidan en oración, teniendo fe, las recibirán. Todas las cosas que oran y piden, tengan fe en que pueden darse por recibidas y las tendrán.